7 de abril de 2025. Los saluda Luis Tarulo, aquí en Pienso, Después Hablo. Hoy nos vinimos pertrechados porque está, digamos, tirando a fresquito. Ya estamos entrando en el otoño, con mucha humedad, con un poco de lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un viernes que nos trae, un lunes, como quiero que pase el tiempo, ¿no? Con un lunes que nos está deparando una máxima de 20 grados, que ya estamos pisando, y con, como les decía, con un poco de lluvia, con un pronóstico que va a seguir en estas condiciones hasta el fin del día, y con un martes que se viene con una máxima de 22 grados. Pero bueno, esto es lo que le puedo decir del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. Como verán, aquí nos trajimos un gorrito para protegernos de la lluvia, para proteger los pocos pelos que tenemos en la cabeza. Lo acomodamos para aquí, pero como la imagen nos devuelve un revés, entonces le podemos errar. Queremos ir a la derecha y nos devuelve a la izquierda. Pero vamos a tener en imagen a un amigo, a un periodista, a un productor, al jefe de una gran productora, al dueño de una gran productora argentina, nuestro amigo el Colo, Paulo Morales. Paulo Morales, con quien vamos a hablar de un tema al cual queremos llegar en su punto más profundo, queremos esclarecer muchas cosas, muchos mitos, muchas, incluso, vamos a llamarlo directamente por su nombre, mentiras, cosas que se van difundiendo, que nosotros mismos los periodistas, por ignorancia, muchísimas veces reproducimos y catalogamos con una palabra equivocada, ¿no? Que es enfermedad. Vamos a hablar con él del autismo. Así que le digo a Colo, como lo llamamos cariñosamente desde siempre, le decimos muy buenas tardes y lo recibimos aquí en Pienso, Después Hablo. ¿Cómo estás, Colo? Te estamos viendo en una radio nueva desde hace unos años, una radio que se escucha pero se ve también. ¿Cómo andás, Colo? Buenas tardes, Luis, equipo. Muchas gracias por este espacio. La verdad que estamos agotados por esta semana azul que está terminando, pero también muy contentos de todos los lugares, toda la concientización, toda la visibilización que tuvo el autismo en estos días. Sí, vos además, vale decirlo, me corregirás si me equivoco en alguna palabra, sos presidente de TEA, la TEA Activa, ¿no? La ONG, que es la responsable de que todo esto tenga visibilidad con un montón de gente. Les cuento que la semana pasada fue la Semana Azul, con la que se identifica toda esta organización, toda esta movida. Tuvieron un punto culminante, o uno de los puntos culminantes, en la Plaza Vaticano, junto al Teatro Colón, y también tenían previsto, perdóname, mira, me escuchás absolutamente congestionado, estuve en cama sábado y domingo con un resfrío de estos de cambio de clima, no pude ir, pero estaba programado también un encuentro en el planetario, se habrá hecho, me imagino. Sí, sí, así es. Nos vimos el miércoles en el evento histórico que organiza la ONG Teje de Padres. En estos últimos años fue en la Plaza del Vaticano, al lado del Teatro Colón. Y sí, el sábado pasado se hizo el Festival Autismo Sin Límites, que es una actividad nueva que se sumó este año, organizado por Iván y sus amigos. Iván y sus Ujú. amigos es una banda de rock inspirada por un joven con autismo y contaron con el apoyo del DJ Tommy Muñoz y del payaso Plim Plim. Y la verdad ahí en el planetario que nos ayudó mucho, el clima estuvo muy lindo, un sol fresquito pero con un sol maravilloso. Y nada, las familias ahí disfrutamos con nuestros hijos y en familia disfrutamos un momento muy divertido, pero también muy concientizador. Y de eso se trata un poco todo esto de la Semana Azul. Eh, sí, efectivamente, yo soy el presidente de la Asociación Civil Te Activa, que la creamos el año pasado para visibilizar el autismo. Nuestra misión es instalar el autismo en la agenda pública. Y vamos a Ujú. intentar desplegar todas nuestras herramientas, nuestro conocimiento, nuestros contactos para que ello ocurra. Pero lo que ocurrió ahora es la Semana Azul. La Semana Azul, formamos parte de la Semana Azul con Te Activa, pero junto ya a 11 ONGs todas que trabajan autismo, todas trabajando conjuntamente para que durante una semana estemos visibilizando el autismo de una manera absolutamente inédita
y es lo que permite que este tipo de actividades, como esta conversación que estamos teniendo, ocurra. Yo decía al comienzo que históricamente, hasta estos últimos tiempos, se lo ha llamado o se lo ha considerado una enfermedad, pero no es una enfermedad, definilo vos. Bueno, es un muy buen punto para empezar a profundizar. Yo como periodista, vaya, yo tengo tres funciones acá. Soy papá de un chico con autismo, fundamos una ONG, formamos parte de la Semana Azul y también soy periodista. Esto te lo voy a responder como periodista. Y también un poco como papá, pero no como ONG. Ujú. No hay que tener miedo a hablar de autismo. Y no hay que pensar que hay una sola forma de hablar de autismo o una sola terminología o un solo librito. El autismo es un tema muy complejo, a tal punto que cuesta definirlo, incluso cuesta que los profesionales se pongan de acuerdo en cuál es la manera de definir al autismo. Hoy en día, el consenso de los profesionales que nosotros más trabajamos es que no es ni una enfermedad, no es ni un trastorno, ni siquiera una condición de vida. Es algo mucho más complejo que se define como un fenómeno social complejo. Eso es lo que hoy más me cierra. Entonces, si alguien lo llama enfermedad, lo llama trastorno o condición, en realidad no es muy importante. Por lo menos para mi forma de ver las cosas. Lo importante es que se hable de autismo, porque es un tema realmente muy complejo y que nos atraviesa a toda la sociedad. Ujú. Entonces, si hay terminologías antiguas u obsoletas, no importa, o sea, vos comentalo igual con absoluta libertad, y de este lado el autismo tenemos que tener la paciencia y también la grandeza de no enojarnos, de entender que están vos o quien sea, están intentando aprender un poco sobre esto, y como un profesor, viste, vos estás en una clase, y un alumno te hace una pregunta, por más insólita que sea la pregunta, el profesor no debe enojarse, el profesor debe explicarle cómo es. Y en eso es la misión que tenemos en el autismo, que no muchos en el autismo entienden. Si uno se ofende o se enoja ante una pregunta, no estás logrando la concientización. Lo que está logrando es que el otro lado tengan miedo de preguntar y nos tomen a todos como unos locos que no se puede hablar con nosotros. Claro. Lo que pasa, Paulo, que la enfermedad en general, muchas enfermedades, no digo, no tengo el porcentaje porque no soy médico, no soy especialista, pero digo, la enfermedad en general es contagiosa, ¿no es cierto? En muchos casos. Una enfermedad, por ejemplo, es el sarampión, que es contagioso. Esto no es sarampión, no se contagia el autismo, por un lado. Y por el otro, la enfermedad se cura. Y esto no es algo que demande una cura, esto demanda un trabajo diario de adaptación, de tratamiento, de comprensión, de contención, etcétera. Decime vos si estoy equivocado. No, no es así. Es totalmente como estás diciendo. Yo se lo voy a dar vuelta un poco, pero sin tampoco ser categórico en que estés errado o que no coincida con vos. Claro, claro. ¿Sabes quién hace los diagnósticos de nuestros hijos? No, no. Un médico. Sí. Entonces, no es una enfermedad, claramente, pero es un tema de salud mental. Ujú. ¿Sabes dónde viene la estadística? La única estadística oficial que hay en el mundo que habla de que un chico cada 36 tiene autismo viene del Ministerio de Salud de Estados Unidos, de Ujú. una dependencia que se llama CDC, cuya traducción básicamente es un centro de enfermedades epidemiológicas. Entonces, no es una enfermedad, yo estoy de acuerdo que no es una enfermedad, pero yo no estoy tampoco tan claro si es una condición de vida. Y te digo dos motivos por los cuales, pero sin generar polémica, estamos conversando, obviamente. Obvio. Eh, yo te digo lo que a mí me parece como papá y de todo lo que me estoy metiendo. Yo ya escucho a varios profesionales que en privado hablan de curarse. ¿Y sabes por qué hablan de curarse? Porque hay algunos chicos que tienen el diagnóstico temprano, por suerte, que permite trabajarlos desde edades muy tempranas, del año y medio ya se puede empezar a trabajar en algunos casos, y que con la evolución de los años le quitan el diagnóstico, le quitan el certificado CUD, el certificado de discapacidad, que para Ujú. algunos casos puede, para algunas personas puede ser algo negativo, pero la realidad es que lo mejor es ir por la vida sin un diagnóstico. Eso es lo mejor y para lo que uno trabaja. Porque, insisto, el autismo es tan complejo, Luis, tan complejo, que en un espectro gigantesco
conviven todas personas que son diferentes entre sí. Así como vos y yo somos diferentes, en el autismo son todos diferentes. Y alguien, un médico, o que puede ser neurólogo, psiquiatra, o alguien, determina que una persona cayó de este lado del muro de Berlín y no del otro. Ujú. Pero a veces las diferencias no son tan claras, son bastante difusas. Entonces, esas personas que están como al límite del muro de Berlín y cayeron de un lado o del otro, quizás están del lado de adentro del autismo y por ahí pueden estar del lado afuera también, porque esas personas que están como en el límite, si vos les pones un diagnóstico y le das desde edades tempranas una batería de terapias que están en consultorios con adultos, que no es el ámbito ideal para un niño, quizás vos con buenas intenciones lo estás empujando un poco a ese diagnóstico y estás generando lo que le escuché a varios profesionales muy interesantemente decir, que estás como generando una profecía autocumplida. Claro. Este, y es algo que lo cual por eso promovemos tanto, Luis, hablar de autismo, porque no hay una única verdad y hay mucha discusión sobre el tema. Y con esto cierro porque hablar de autismo es muy complejo, cierro esta respuesta y es largo y hay que tener cuidado porque hay gente que se enoja adentro del autismo. Ujú. En realidad es una cosa donde convivimos todos y desde el autismo tenemos que dar un ejemplo de convivencia, incluso en la diferencia, en los que se identifican con el color azul, los que se identifican con el infinito multicolor, los que no se identifican con ninguna simbología, tenemos que aprender a convivir adentro del autismo para llevar ese mensaje unificado. No importa, digamos, cuál es tu opinión o cuál es tu identificación. Lo que importa es hablar y aprender un poco más de autismo y sobre todo aprender a convivir. Ajá. Yo te voy a preguntar, obviamente, desde la ignorancia, solo sé lo que leo, y como vos decís, es un tema que está incipiente, si se quiere, todo este conocimiento para el vulgo, para el común de la gente. Entonces te voy con preguntas muy básicas, y vos obviamente me sabrás comprender porque creo que siendo periodista y además conociéndonos a todos y en la confianza que nos tenemos, y con tu disposición para aclarar todo esto, entendés las preguntas que te hacemos. Y vamos ahí, digo. Vamos primero por lo básico. ¿Qué distintos niveles de autismo hay? ¿Hay muchos niveles? ¿Está determinado eso? ¿Hay un baremo al respecto? ¿O lo van creando sobre la marcha? Todo este tipo de preguntas tan complejas, yo siempre te voy a responder lo mismo. Soy Sí, sí. Sí, sí. solo un papá, muy comprendido, pero no profesional, y que no hay una línea unificada, porque Ujú. todo está cambiando, hasta la terminología del autismo está cambiando. Entonces Sí. aclaro siempre eso. Ahora voy a tu pregunta. Lo más importante es lo que te decía en la respuesta anterior. Todas las personas con autismo son diferentes entre sí. Eso partamos de esa base absolutamente fundamental para seguir esta respuesta. Eh, a mí lo que más me cierra, y vuelvo a dar una opinión porque no hay un solo librito, es que hay básicamente tres grandes tipos de personas con autismo. Acá puede llamar un profesional y decir lo que está diciendo Paulo es una barbaridad y lo aceptaré, pero es lo que yo veo después de tanto averiguar, preguntar, mirar, aprender. Es, por un lado tenés esas personas que te decía en la respuesta anterior que están como al límite del diagnóstico, que podrían estar afuera. Son personas de, como se les llama, alto funcionamiento. Son personas que tienen altísimas probabilidades, por no decirte seguridad, de que van a estar insertados en la vida plena cuando sean adultos. Casarse, trabajar, tener hijos, amigos, como cualquier persona que habita, o la mayoría de estas personas que habitan este hermoso mundo. Ujú. Voy al otro extremo. Hay personas con una potencialidad muy baja, con temas biológicos que les impiden esa integración plena en la vida adulta. No obstante, es fundamental trabajarlos también en las edades tempranas, porque una cosa que se aprende en el autismo, y esto es muy importante lo que te voy a decir, Luis, por más que vos tengas una potencialidad más baja en términos biológicos, todas las personas, sobre todo niños, aprenden con un ritmo distinto, con un ritmo más lento y más dificultoso, pero aprenden. Y lo que se va descubriendo es que incluso esas personas
que parecían tener como límites biológicos muy fuertes, con herramientas que se van descubriendo, también pueden comunicarse. Entonces, al comunicarse, por ahí sin habla, pero al comunicarse pueden aprender más cosas que si no se pueden comunicar, y entendiendo que la comunicación es bidireccional, es hacia afuera y hacia adentro. Entonces, eso está en el extremo más profundo del autismo, se llama autismo profundo, ese autismo. Y después en el medio hay muchísimas personas, entre las cuales está mi hijo Julián, que tiene un autismo muy pronunciado, pero con potencialidades muy altas también, y que lo que tienen fundamentalmente son problemas de sociabilización, problemas graves de sociabilización, y lo que es estar integrado con pares que son sus compañeritos o sus amiguitos, y no aprenden, no tienen esa sociabilización que tenemos los seres humanos, la mayoría desde edades tempranas. Entonces, al no poder sociabilizar con sus pares, se pierden lo más importante de la evolución de una persona, que es el juego, es aprender en base al juego, aprender cuestiones cognitivas, aprender cuestiones de físicas, de estar jugando en barro, en tierra, trepándote, golpeándote, jugando al fútbol, peleándote, todo lo que haces cuando sos chiquito, eso va desarrollando un montón de habilidades físicas, sociales, cognitivas, y va haciendo lo que va a ser después la persona cuando sea adulta. Esos chiquitos que se pierden en edades tempranas, esa sociabilización, quedan atrás en todos los términos habidos y por haber, físicos, cognitivos, sociales, de conducta. Entonces, por eso a esos chicos necesitan esa batería infinita de terapias, para que lo que no pudieron adquirir naturalmente en un consultorio, que no es lo ideal sería que ocurrieran en el colegio, con maestras integradoras, y las maestras comunes mucho más capacitadas para no solo integrar, sino que dar esas herramientas en el momento en el que hay que darlas. Ese es el gran trabajo a larguísimo plazo, que no se necesita en terapia, sino que eso esté integrado en el lugar igualador por excelencia para los chicos, que es la escuela. A ver, hay tantas preguntas por ahí, vos sabés cómo es esto del ida y vuelta, me encanta a mí, pero por ahí es medio desordenado, pero bueno, van surgiendo. No pidas disculpas, Luis, No, adelante sin miedo. no, sin miedo, no, por supuesto, pero digo, porque van surgiendo y después te voy a traer, te voy a llevar, etcétera. La medicación en esto, ¿tiene algo que ver? ¿Influye? ¿Es necesaria en alguno de esos tres estadios que nombraste, básicos, digamos? Pero en estos tres estadios, ¿hay medicación para alguno de los tres? ¿Va en los tres? ¿Es más importante en alguno de los tres? ¿O es mínima la influencia? Hay medicación psiquiátrica incluso para personas que no tienen autismo. O sea, Obvio, sí. así que Sí, sí, a sí. ver, acá obviamente tu hijo, en nuestro caso tenemos un hijo de 9 años, estamos en manos de los médicos, así que ellos determinan la necesidad o no de la medicación. En general, y yo creo que por fuera del autismo, la medicación tiene que ser lo último, no tiene que ser lo primero. Nunca jamás tiene que ser lo primero. Siempre tiene que ser la última instancia, ni hablar en el autismo. Y eso genera una de las tantas controversias que te lo voy a contar sabiendo que es una persona muy abierta, pero es un tema muy controvertido y que solo se puede hablar en conversaciones como esta. Es el tema de qué es lo que está causando el autismo. El autismo no está claro, por eso el fenómeno social complejo que hablamos en la respuesta anterior, pero hay un montón de indicios de que es una especie de descendencia por factores multifactoriales que está experimentando la humanidad en los últimos años. Entiéndase los últimos años, los últimos siglos, porque si vos lees sobre la evolución de la humanidad, es una evolución que lleva millones de años, pero en los últimos siglos se está acelerando cuestiones que anteriormente llevaban milenios a hacer pequeños cambios. Ahora está ocurriendo en cuestión, ya cada vez estamos hablando de días, ya ni siquiera años. Entonces, es probable que la humanidad no esté pudiendo absorber todos los desafíos que la tecnología y todo lo que rodea la tecnología nos está planteando. Y esto incluye la forma de alimentarnos, que es muy distinta a la que teníamos hace 200 años. Hace 200 años, por tirar una cifra, digamos, Sí.
200 años comíamos muchísimo más sano, comíamos alimentos mucho más sanos. Hoy comemos alimentos ultraprocesados. Y a ver, yo no veo mal eso. Hay que alimentar a 8.000 millones de personas, cuando hace 200 años, no sé cuánto éramos, pero eran mucho menos. Entonces, hay que darle alimento, pero bueno, todo el exceso de tecnología, ahí hay un tema, pero no es el único. El estrés en el que vivimos no tiene nada que ver con el que vivía la humanidad hace 200 años. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos informados permanentemente de situaciones que nos estresan. Mediante la tecnología nos enteramos que un chiquito muere desnutrido en Zambia, y eso antes no te... se te mete adentro toda esa angustia. La angustia laboral, que antes se trabajaba en un horario, ibas a tu casa y te desentendía de tu trabajo. Hoy estás conectado con tu trabajo y con los problemas que ocasiona, digamos, el estrés que ocasiona una ciudad Además, todo el tiempo. Paulo, un paréntesis. Además, suponte que eso existía, obviamente, o que un chiquito moría en Zambia, en Bangladesh, por nombrar los países africanos que lamentablemente siguen siendo los más pobres del mundo, pero no te enterabas. Entonces, A eso tenés iba. la suma del estrés, que es la información o la ultrainformación que tenemos ahora. Claro, la información propia que vos tenés de tu comunidad, de tu familia, se suma a toda la que vos tenés a través de la tecnología. Claro. Pero también esa tecnología que es realmente salva vidas, ya lo sabemos, o sea, los avances tecnológicos salvan vidas. También hay que ver cómo las integramos a nuestra vida. Por ejemplo, hoy los niños, los bebés con tabletas, con Ujú. celulares, y es algo muy nocivo para sus cabecitas, porque empiezan a generar algo que se llama placer inmediato, que los marca para toda la vida, y la vida no es placer inmediato. La vida Ujú. es aburrirse y encontrar formas para entretenerte, ser creativo. Si vos tenés todo servido en un celular, realmente ese cerebrito que está empezando a configurarse, que en el primer año se empieza a configurar, vos ya le metés eso, te está causando cosas que creo que hoy no se saben bien, pero con el correr del tiempo se van a saber muy bien los trastornos que eso está generando en las futuras generaciones. Bueno, Y hay un tema más, el hay un tema momento, más. Este tema es el más controvertido de todo. Se puede comentar porque el propio presidente de Estados Unidos, que nos puede gustar o no, sí. Estados Unidos es el único país del mundo que mide oficialmente el autismo, así que eso hay que respetarlo. Es un país que Ujú. puede no gustarnos en muchos aspectos, pero en otros realmente va a la vanguardia. Dijo que a este organismo que mide el autismo le va a indicar que haga una investigación de la presunta conexión entre las vacunas y el autismo. Y esto te digo algo que yo soy totalmente pro vacunas y pienso que las vacunas salvan vidas, y eso no hay que discutirlo, pero hay que investigar un poco más el uso de ciertas vacunas y de la configuración de esa vacuna y la calidad de esa vacuna y los materiales de esas vacunas. Ujú. Hay que, yo creo que si todo esto se hace bien y no cae en una grieta, como hay que tratar de que no caiga en una grieta este tema y Claro. no tener la negación, estoy seguro que después de este proceso van a salir mejores vacunas que las actuales. Sí, mira, yo te decía, por qué vamos veleteando de un lado para otro, en el buen sentido de la palabra, cuando me decías lo de la integración y la tecnología, etcétera, ojalá hubiera muchas más plazas vaticanas como el otro día, o plazas del Vaticano como la del otro día, porque veías eso de la integración y del entretenimiento y del no celular permanente, los chicos, cómo estaban integrados. Y yo veía chicos con autismo desde, no sé, desde chiquititos, pequeños, pequeñitos, hasta gente que he visto con sus padres ya casi ancianos de 40 años, que estaban ahí en un espectáculo de música, con grupo de rock and roll, con el payaso, etcétera, cada uno a su manera, pero yo me detuve a mirarlos, mientras te buscaba a vos para charlar, estaba mirándolos y veía cómo se entretenían o cada uno a su manera, disfrutando o con sus padres estimulándolos. Entonces estaban en el mundo que tenían que estar, creo yo, ¿no? Y en el que teníamos que estar todos, en definitiva, ¿no? No tan alienados, ¿no? Un poquito era ese el objetivo, me da la impresión, de ese encuentro, de esa integración. Y gente que quizás, porque había muchos con las remeras de la ONG o con el autismo, las remeras azules, con la inscripción autismo, pero muchos otros que no la tenían. O estaba yo mismo ahí, viendo de qué se trataba esa experiencia, ¿no?
Sí, sí, esa es la diversidad, es aprender a convivir en la diversidad. Pero más allá de eso que es lo fundamental en la humanidad es que podamos volver a encontrarnos, ¿no? Y no estar con tantas grietas que no nos permite ponernos de acuerdo en cosas muy básicas. Obviamente no lo vamos a ver nosotros, porque el mundo está realmente muy complejo en ese aspecto, pero sí hay que empezar a sembrar semillas y yo considero con mucha humildad, te digo, que el autismo es una gran oportunidad para eso, porque el autismo nos enseña muchas cosas a los que nos toca una de estas personitas tan maravillosas en nuestra familia, que al principio nos causa un problema, un trastorno. Yo hablo claramente, no me importa que alguien se ofenda. Realmente, desde afuera es fácil decir que es una condición, todo, pero yo te digo, de adentro es muy complicado crear un chico con autismo. Es realmente muy complejo y es un problema para las familias porque no estamos preparados. Yo creo que el ser humano no está del todo preparado para tener hijos y va aprendiendo con el correr del tiempo, pero yo te digo que no estamos para nada preparados para absorber nosotros solos, como nos pasa, la crianza de uno de estos chicos. Es realmente una odisea. Pero una vez que vos lográs aceptar la situación, porque eso es lo que más duele, es entender que no vas a tener un hijo como vos habías pensado, no vas a poder hacer las cosas que vos pensaste que ibas a hacer. Es como un duelo de tus expectativas. No muere nadie, por suerte, pero es un duelo de las expectativas que vos tenías de compartir con tu hijo, pero cuando vos terminás de hacer ese duelo, que a veces lleva muchos años y a veces hay gente que no lo logra hacer nunca, conectás con el ritmo evolutivo de tu hijo y te das cuenta que tu hijo va a otro ritmo. No es que no va, no es que no avanza, va a otro ritmo. Y cuando vos aceptás ese ritmo, y como esa wifi que llevamos todos, que Luis, dame tu wifi, me la da, yo me conecto en 10 minutos, con una persona con autismo nadie te da la wifi. Vos tenés que ir como probando la clave todos los días Ujú. de tu vida hasta que un día conectás con tu propio hijo y ese día que conectás, no te desconectás nunca más y pasás a dejar de hacerte problemas por las cosas que te hacías problema, que no son lo importante de la vida, y empezás a valorar lo importante que te da la vida, que no son las cosas que uno piensa, no es esa carrera para lograr cosas, acumular, no Y es por ahí. Además, Pablo, sumás una lucha social, porque yo voy a hacer una analogía, y esto me hago cargo, y además es muy feo, y además yo he caído en la tentación, porque uno en la ignorancia cae en estas cosas. Y hago una analogía con el tema del Down. Vos te acordás que siempre, y quién no ha dicho alguna vez, no sé, no te involucro a vos, pero quién no ha dicho alguna vez, y mirá, mogólico, y ya no se dice, o por lo menos se ha logrado ganar mucho en esa batalla de que ya nadie diga mogólico porque se enseñó que es el down. Mucha gente aprendió que es el down. ¿Y quién no ha dicho alguna vez, pareces un autista? Y ahora se está logrando. ¿Por qué? Porque autista, claro, se asocia con también una persona distraída, ensimismada. Entonces, claro, cuando una persona no está atenta a algo, se le dice, pareces un autista. Pero enseñándole qué es un autista o qué es el trastorno de autismo, bueno, ahí vas a aprender a no usarlo como insulto. ¿Se entiende? Entonces, Sí, bueno, sí, es claro. Es importante, también es una así, lucha social, también es una lucha social. es totalmente, Luis. Es lo que acabas de decir. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, creo que todos hemos cometido esos errores y yo soy una de las personas más empáticas, no con el autismo, sino con la persona que no entiende autismo. Porque es ignorancia, forma Porque si parte de yo la no hubiera ignorancia. tenido un hijo con autismo, yo estaría del otro lugar y probablemente estaría cometiendo los errores que cometía antes del diagnóstico de mi hijo. Así que trato de tener mucha tolerancia. Casi diría que soy más crítico con el autismo que con el que no, porque yo lo que creo es que si vamos con paciencia y con respeto y entendiendo que al otro lado hay una persona que tiene sus propios problemas y sus propias prioridades, por ahí vos venís con el autismo, que yo, y por ahí esa persona se le está muriendo un hijo, ¿entendés? Y vos Sí. de repente vas y vos sos lo más importante del no, señores, acá hay que convivir y obviamente una cosa que voy viendo desde que fundamos Te Activa y es que la mayoría de las personas que vos le vas con respeto, la mayoría de las personas, cualquiera sea el lugar o el cargo que tengan, entienden lo que pasa
y te ayudan desde el lugar que puedan, y eso es algo realmente maravilloso. Entonces, es lo que decís vos. Yo no creo que la mayoría de las personas sean malas. Yo No, creo que la no. mayoría de las personas ignoran. No me gusta llamarles ignorantes. No, Ignoran. por ignorancia en el buen sentido, por ignorar lo que es el tema, el trastorno. Exacto, y la única manera de curar la ignorancia, valga estos términos, es concientizando e informando, y Ujú. de manera didáctica y muy creativa. Porque, insisto, no tenés que obligar a una persona a saber de autismo, porque a esa persona no le interesa y no tiene por qué interesarle y hay que respetarle sus intereses. Entonces tenés que llamarle la atención con campañas creativas y ahí de vuelta viene la Semana Azul. O Claro. sea, desde Te Activa nos dimos cuenta que no alcanzaba solamente con una ONG, tenemos que ser un grupo de ONGs, tenemos que ser un grupo de empresas, un grupo de gobiernos, un grupo de personas, periodistas, que estemos creando entre todos actividades para concientizar. Y esa es la manera de llamar la atención. Che, ¿por qué? ¿Viste la gente? ¿Por qué tanto quilombo con el autismo? ¿Qué? Bueno, no es que somos un grupo de locos que no sabemos qué hacer No, en nuestras vidas. No tengo dudas de que es un algunos problema que estamos un poco existe. locos. Problema en el buen Eh, sentido que existe. Es una situación social que existe. Claro, pero el tema, Luis, lo que a mí me motivó en lo personal a dedicar mucho tiempo, mucha energía a esto, no es por mi hijo. Porque mi hijo, gracias a Dios, está muy bien encaminado, tenemos recursos, nos dedicamos, somos una familia muy unida y eso es lo fundamental en la crianza de un chiquito con autismo. El tema es la estadística, Luis. La estadística oficial que viene de Estados Unidos empezó a medirse hace 20 años y era un chico cada 150. Y la última del año pasado es un chico cada 36. Ha crecido más del 300% el diagnóstico. O sea, Mira, el Colo, autismo claramente es lo que viene. Mira, Colo, yo te voy a decir dos cosas. Una tiene que ver con algo muy mundano, muy básico, que es lo segundo que te voy a decir. Primero, los que no tenemos, yo a veces veo un chico paralítico, veo un chico con Down, veo, bueno, ahora veo padres con chicos o chicos con autismo. Entonces uno a veces, y a vos te debe pasar que en otras situaciones, ves a un chico con parálisis, ves a una persona con cáncer, y decís, ¿no? Y dejás de lado tu egoísmo y decís, bueno, está bien, yo tengo un nene con autismo, pero le estoy peleando, está bien, no se muere, gracias a Dios, estamos todos sanos, y decís, ¿y de qué me quejo yo, no? Y yo también digo, ¿de qué me quejo? Entonces ayer dije, hay gente pobre, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para vestirse, agarré una bolsa de ropa y se la llevé al Padre Toto a la Villa Zabaleta, ¿viste? Entonces, esto es lo que pude hacer hoy. Y mañana hago otra cosa. Entonces, los que no tenemos todo ese peso, tratemos de hacer algo por los demás. Entonces, los que no tenemos ese problema, podemos también colaborar. No necesitas que te venga el problema o esperar que te venga esa situación para recién actuar. Entonces, concienticémonos los que no tenemos esos problemas para poder trabajar. Vos ya lo estás trabajando porque lo tenés, pero también hay otros problemas que no tenés sobre los que podés trabajar. Seamos generosos, seamos humanos por un lado. Pero te dije, esta es tu hora, quedan 20 minutos. Te pido por favor, vos que sos productor, dame 3 minutos que la radio me pide la publicidad de la radio. Ponemos un cachito de Iván y sus amigos, un fragmento de este chico con autismo que tiene su banda de música, mirá lo que puede hacer y volvemos. ¿Querés? Dale. Perfecto, por Ok, supuesto. preparate el cafecito, el mate, lo que tengas ahí a mano, o tomá un vaso de agua, o anda al baño, lo que vos se te antoje. Y seguimos en 3, 4 minutos, dale. A vos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad. No más, no más, Coca-Cola. No más, no más, no más, Coca-Cola. Dale, come fideos. Dale, come fideos. Pero qué bueno que es esto. ¿Estás ahí, Colo? Estoy acá escuchando atentamente. Pero viste, Iván y sus amigos, pero este pibe, qué espinetiano que es. Te juro. No está solo, es un equipo de excelentes músicos profesionales, Sí. obviamente inspirado por él es el percusionista. Yo me agarraba la cabeza recién, digo, pero es espinetiano, loco. No puede ser. Y bueno, es lo que es hacer bien las cosas. Ellos lideraron el festival del sábado, Sí. en donde apoyaron el payaso Plim Plim, que fue el payaso Plim Sí. Plim, no sabe lo que genera, ¿no? Sí, 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 Una lo maravilla. conozco, sí. Y el DJ Tommy Muñoz, fue un muy lindo festival, la primera vez que lo organizan en el planetario y fue muy emocionante. Y lo pensamos como una especie de cierre de Semana Azul. Lo que pasa es que también apareció la tarjeta azul y bueno, es como que terminó, pero no terminó la Semana Azul, seguimos. Así que... ¿Qué es la tarjeta azul? ¿Qué es la tarjeta azul? A ver. Bueno, acá creo que tengo una. Te voy a sacar porque Salimos al toro. Salimos al toro. A ver, epa, ¿qué hago? ¿Me das el pire y me tengo que ir de la cancha? No, justamente eso que acaba de decir es tal cual. Viste que vos sos futbolero. Se está hablando de una tarjeta Perdón, azul. ahí estamos en problemas, ¿eh? Porque vos, Colo, sos del rojo. Sí, pero para mí... No, ya sé, yo soy de Racing, pero... Desde que fui periodista deportivo y me tocó trabajar en el show de Boca, la verdad me desfanaticé bastante. Obviamente sigo queriendo caer Independiente, sí. Pero... No, para nada. Yo soy del campo, Colo, ¿sabés qué pasa? Racing Independiente es muy de barrio, ¿viste? Como Newell's Central, que son de Rosario. Entonces yo soy del interior, ¿viste? Yo soy de Racing, pero no soy... Aparte, no se le decía recién a Javier Martínez, el operador, no sé por qué no fui de Independiente, porque a mí me encanta cómo juega Independiente, me van a matar todos los de Racing, pero, ¿viste? No es Boca River, que es nacional, ¿viste? Es una cosa muy fanática. No, tal cual. Mi viejo era de Racing, así que con eso te digo todo. Y no, yo respeto mucho a Racing. Sí. Siempre recuerdo a mi viejo que no me dejaba ver la tele después de las 10 de la noche, cuando era chico, llamándome, dale, vamos a ver juntos el partido contra Liverpool, la Intercontinental, que la última ganó Independiente. Y son momentos, y él se puso contento cuando hizo el gol Percudani. Son momentos donde yo creo que el fútbol está bien, el folclore, la cargada, creo que lo hace grande eso. Pero no el hecho de la violencia, el hecho de estar divididos. Volvemos al principio, terminar con las grietas famosas, ¿viste? Claro, yo tengo una obsesión que es hacer algo con los dos equipos de Avellaneda. O sea, el otro día fuimos a inaugurar el palco sensorial, que lo debutamos con mi hijo la primera vez que lo pude llevar a la cancha por el palco sensorial, que decidimos junto a la familia Rey, a Rojo Inclusivo, a BEF, que es la ONG Rodrigo, que tiene el know-how de los palcos sensoriales, decidimos probarlo nosotros por las dudas, a ver, una prueba piloto contra Godoy Cruz. Acá me pongo la gorrita de BEF, Independiente, esto es merchandising, acá la pelota sensorial para que se pueda jugar durante... Esto es un souvenir que te dan en el palco sensorial. Y la verdad
Es que es una amarilla, cuando entraba, viste, hacía bastante, no iba a la cancha, y Mirá, ves ahí la cancha. Marcelo Bonelli, perdón que te interrumpa, porque después me voy a olvidar. Marcelo Bonelli, que es de Racing, estuviste el otro día en el programa de él, no sé si sábado tempranísimo o en la mañana, en En los Radio dos. Mitre. Bueno, que aparte, bueno, trabajaste con Marcelo, bueno, etcétera, profesionalmente. Después, el Flaco Alfano, también, que trabaja con Marcelo en A Dos Voces y El además rojo. tiene su programa en Sónica, es del Rojo, Fana, pero también le dio una mano importante, bueno, estuvo colaborando con Rodrigo Rey, que también tiene un nene con autismo, el arquero de Independiente. O sea, y yo estoy acá de Racing, dándote bola a vos, dándote una mano, toda la historia, y digo, dejando de lado la anécdota del fútbol, pero digo, hay gente que realmente no le da el bocho porque, viste, mezcla algunas cosas, la política inclusive, y Sí, esto no sí. tiene nada que ver, no tiene nada que ver estas grietas cuando hay un hecho superior, ¿no es cierto? Una cuestión, una misión superior, es una misión esto en la vida. Sí, sí, por eso nosotros consideramos que el autismo, que puede ser considerado una problemática para las familias, es una oportunidad para países como este, donde estamos tan peleados por cuestiones tan insólitas. El autismo, cuando nosotros vamos a las reuniones que convoca el colegio, y pasado mañana tenemos una, Sí, trimestral, con todos los profesionales, las docentes, nosotros, ahí se habla de cómo es la evolución de Julián, los desafíos que está teniendo, algún retroceso, algún avance. Nadie ahí habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Ahí se habla de autismo. Y a claro. nadie le importa a quién votaste, ni qué, o sea, el objetivo está bien claro, el foco, y por eso se logran resultados, porque estás enfocado en lo importante. Y te contaba que el otro día, cuando debutamos en el palco sensorial, que salió fantástico, una experiencia hermosa, eh, entrás, ves y ves la cancha de Racing ahí, a escasos metros, y vos decís, qué oportunidad sería hacer algo conjunto con estos dos equipazos, esta capital nacional del fútbol que es Avellaneda. Claro. Qué lástima que no se pudo hacer en el corto plazo, pero en el largo plazo lo vamos a hacer. Fíjate que Independiente, que nos han ayudado un montón, muchas gracias a la gente de Independiente, o la de River el año pasado con la inauguración de su propio palco sensorial, cuando hablas de poner de azul el estadio, uy, no, acá va a haber lío, porque nosotros somos rojos, vos decís, qué lástima que tenemos con ese pensamiento tan chiquito, porque vos imaginate que Independiente un día saliera a jugar de azul y Racing de rojo, ¿entendés? Claro. Imagínate el mensaje que transmitís, ¿entendés? Imagínate ese mensaje tan potente, pero bueno, de momento no estamos preparados, pero ya lo vamos a estar. Yo creo que en algún momento va a llegar esa grandeza. Colo, el otro día, no quiero que nos coma el tiempo sin hacer una mención a algo, con el debido, que vos lo hiciste con el debido respeto, por supuesto, pero quiero volver a tus palabras. Cuando hubo una presentación ahí en Diputados, hubo una especie de acto, pero que no aparecieron diputados. El otro día en la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo, una diputada, no recuerdo sinceramente el nombre, tendría que buscarlo, me olvidé de buscarlo, pero no importa, no viene al caso. Recogió el guante y recordó el día del autismo, etcétera, el 2 de abril, y hizo mención a que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, fue una cosa formal, pero por lo menos recogió un guante porque en ese acto anterior no había habido, te reitero, diputados, algo que vos resaltaste. ¿Qué necesitan de la legislatura argentina, del Parlamento argentino, la gente que está trabajando con el tema del autismo? ¿Qué se necesita en términos de legislación? Te lo voy a responder claramente, con contundencia y con algo que es muy controvertido. Nuestra dirigencia, que incluye al Poder Legislativo, nacionales, provinciales y municipales, al Poder Ejecutivo, a la justicia, A todos los poderes. a todos los poderes, necesita una sociedad que le suma mensajes claros de dónde están las prioridades. Eso es lo que necesita la dirigencia. Nuestra dirigencia, que es sumamente criticable en muchas cosas más importantes que incluso no haber ido a esta presentación, que no estaba pensado para ello, estaba pensado para generar contenidos, para presentar la Semana Azul, y una diputada amiga, Marcela Pagano, colega, Ujú. nos ayudó a gestionar ese hermoso
auditorio que tiene el Congreso. Pero no era preparado. Los invitamos y no vino ninguno y por eso yo lo señalé. Pero la realidad es que nuestra dirigencia, que es muy mediocre, y no importa qué color político, nadie se ofenda, es muy mediocre. ¿Y por qué digo que es mediocre? ¿Por el autismo? No digo porque el autismo sea mediocre. Digo porque dirigen un país que produce alimentos para 10 veces más su población y hay desnutrición infantil en varios lugares. O sea, vos imaginate qué grado de mediocridad dirigencial para no resolver algo que conceptualmente es tan sencillo. No pueden resolver algo tan básico y sencillo. ¿Van a poder resolver el autismo? Claramente no. El autismo es mucho más complejo que la nutrición infantil y tampoco es una prioridad al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Subirles los mensajes correctos. O sea, que ellos los reciben a través de las encuestas. O sea, ya se maneja mucho con encuestas de dirigencia. Si en las encuestas sale que a la gente le preocupa el autismo, los dirigentes se van a poner una pila con el autismo. Pero esta sociedad argentina tiene la dirigencia que se le parece. O sea, esto es muy controvertido y es difícil de aceptar, porque al argentino le cuesta aceptar que es responsable de sus actos, que no es siempre culpa de otro. El día que la sociedad argentina se dé cuenta que la dirigencia que tiene es la que se le parece, va a empezar a cambiar. Y el día que cambie, que cambiemos nosotros, no vos, Luis, yo no te tengo que decir a vos que cambie, ni vos a mí. Yo tengo que cambiar. Vos tenés que cambiar, el oyente tiene que cambiar. El día que cambiemos eso y que aprendamos a convivir y empecemos a manejar autos mejor de lo que lo hacemos, el mejor ejemplo de cómo somos es andar a manejar un auto a una autopista, a una calle, cruzar una rotonda. Los extranjeros no entienden cómo la rotonda vos querés primerear, no, hay regla, no, el argentino no la cumple. Entonces, en manejar está súper claro que la sociedad argentina no les gusta organizarse. Es más que nada espasmódica. Te aparece Bahía Blanca, te lo muestro hacia Bahía Blanca, entonces todos damos lo que no tenemos. Todos damos lo que no tenemos porque nos conmueve, pero nos sacan Bahía Blanca y nos olvidamos que ahí siguen los problemas en Bahía Blanca. Y entonces lo que pasa es que vos todos los días vas cambiando Argentina. O sea, vos venís a las 2 semanas, cambió todo, a los 2 meses cambió todo, pero volvés a los 10 años y no cambió nada. O sea, Mirá, hasta que no cambiemos eso, la dirigencia no va a cambiar. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Mira, Paulo, es muy probable que en 270 diputados, bueno, no viene al caso el número, y en 70 y pico senadores, alguno, quizás no lo sepa, tenga algún grado de autismo, o tenga algún hijo con un problema de autismo, o un pariente, o un vecino, o un conocido de un conocido que tenga algún hijo, algún pariente, algún conocido con algún grado de autismo, porque las estadísticas de hecho así lo indican. Entonces, tienen que interesarse por el tema. Me da la impresión de que es Sí, pero lógico. eso lo dije en la legislatura, en un acto de la semana pasada, la legislatura Mira porteña. vos. La dirigencia no puede guiarse por cuestiones personales que te empujan, porque si no vas a confundir cuál es tu rol. Está bien, pero Vos te transformaste en un servidor público y tenés que analizar cuál es tu trabajo por el cual estás cobrando un dinero importante y estás manejando un presupuesto más importante todavía. Entonces no tiene que ser guiado porque, yo tengo un hijo con autismo, le voy a sacar una ley de Sí, Colo, autismo. No tiene que ser así. pero en definitiva, uno ya se resigna y dice, bueno, por lo menos hacelo por eso, pero ni siquiera reaccionan algunos por eso, ni siquiera reaccionan por eso. No, Entonces claro, vos decís, pero hay una misión es concientizadora que obvio, tienen que ejercer, obvio. así como nosotros, y en mi caso, la verdad, estoy emocionado con la respuesta de los periodistas que conozco, ya sea que trabajen en 4D o no, porque ya sea porque les importa o por simplemente por dar una mano, la Semana Azul es un éxito gracias a los periodistas y a los medios. Periodistas profesionales, me refiero a la profesión periodística, me refiero a las empresas mediáticas, o sea, realmente ha sido impresionante porque los periodistas siempre están para las buenas causas, siempre equivocándose con errores. Y tiene razón la gente que nos critica, porque la pifiamos mucho, pero en las cuestiones, Ujú. las buenas causas, estamos siempre. Eso la gente no se debería olvidar, que siempre el periodismo está para mostrar algo que otros no te muestran. Entonces, ¿qué tienen que hacer los legisladores? ¿Qué tiene que hacer esa legisladora, ese legislador que tiene un hijo con autismo, un hijo down, o cualquier otra problemática que tenga? Tiene que ir y militar hacia sus colegas y explicarle de qué se trata para que entiendan que hay que promover una ley o aplicarla,
porque hay muchas leyes que están y simplemente no se aplican. Entonces, eso es lo que tienen que ser los legisladores, ¿no? O sea, es como nuestro caso, nos inspira nuestro hijo, a Cintia y a mí, pero tratamos de ir concientizando a otros, a los pares, en el caso a mis colegas, y la verdad que lo logramos, porque hay empatía y hay profesionalismo. Entonces ellos lo que tendrían que hacer es ir y concientizar a sus colegas, pero en un año electoral como el que estamos, es doblemente difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Y además que tengan en cuenta, y acá sí me metí en Google, nuestro señor Google, que siempre nos da una manito, tiene muchas cosas malas también, si no las sabes usar, pero también tiene cosas buenas. El síndrome de Asperger, que es una de las variantes, pero hay históricos como Lewis Carroll, Carl Sagan, Anthony Hopkins, Bill Gates, Keanu Reeves, Isaac Newton, Lionel Messi, el mismo Messi, se le ha diagnosticado en algún momento algún grado de este síndrome de Asperger, que es una de las variantes del autismo, insistimos, y mirá a dónde han llegado, que es lo que hablabas vos al principio, son gente normal, con potencialidad, con esta problemática, pero que pueden desarrollar y pueden llegar a ser genios. Entonces, digo, entendamos de qué se trata esto. Seamos empáticos, como decís vos. ¿Qué pasa con los que no tienen ese potencial? Por supuesto. ¿Qué ocurre con eso en esas personas que no pueden insertar? No. ¿Vamos a ir mirando por otro lado? No discriminemos, por supuesto, no pensemos que todos pueden ser genios, pero quiero decir, entendamos por dónde va la cosa, ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí está el punto. Y como vos dijiste, esos 3 estadios que, bueno, básicos para tenerlos en cuenta, pero el tema es entenderlos todos y ser empáticos. Y ahí atrás tenés un globo terráqueo, ¿no? Y ahí vemos que no es un problema argentino, es un problema mundial. Y todos lo han, y más allá de las simpatías o antipatías, por ejemplo, Estados Unidos, hay que mirarlo, porque en esto es patrón y sota, digamos, ha encarado este tema. Y tomemos los buenos ejemplos. No, lo encaró de hace muchos años. Muy vanguardista Estados Unidos en este tipo de cosas. Exacto. Y la verdad que es un país que en este tipo de cosas es bastante confiable. Y por eso todos seguimos esa estadística que viene desde ahí. Sé que estamos con poco tiempo y yo te agradezco. Dale, mucho terminalo vos el programa. No quiero dejar de mencionar que la Semana Azul, que terminó este fin de semana, fue un éxito y es un punto de partida. Esta fue la segunda edición, punto de partida hacia un potencial infinito que da lo que nos enseña el autismo, que es a pedir ayuda y a trabajar en equipo y a enfocarse a largo plazo. Con esos 3, cuando yo hablo de pedir ayuda, no me refiero a una ayuda solidaria, sino a una ayuda profesional. Esa ayuda profesional que vos buscás, en nuestro caso buscamos en periodistas, en medios, en empresas, en gobiernos, realmente fue fundamental para obtener voluntarios clave que pudieran ayudar. Y entonces pudimos organizar la jornada del Congreso, pudimos iluminar el obelisco y las pantallas gigantes, pudimos lograr el Parque Concepcional Independiente, pudimos lograr la jornada histórica del 2 de abril, la más multitudinaria de toda la historia, gracias a que somos 11 ONGs trabajando ya en conjunto y con la ayuda de mucha gente profesional de distintos lugares. El Festival Autismo Sin Límite, la tarjeta azul, que la estuvimos trabajando un año para poder implementarla, porque el fútbol no solo es un deporte, sino que es un gran negocio, y entonces todo lo que es una marca es difícil, las autorizaciones para que se muestre. Todo esto que lo hemos logrado entre todos, entre toda la sociedad, está reflejado en la página semanaazul.org. Ahí pueden consultar todo lo que ocurrió, cosas que van a ocurrir, que todavía no ocurrieron, la pueden consultar. Y si vos, Luis, y los oyentes, seas empresa, gobierno, ONG o un simple ciudadano, querés cargar tu propia actividad, la página te lo permite. Entonces, es una página diseñada para que sea un poco de todos y en cualquier punto del país, desde una superactividad a una concientización pequeña, la podés cargar ahí y figura y todos la pueden consultar. Paulo Morales, TEA Activa, muchísimas gracias, y este programa a tu disposición como siempre. Te mando un abrazo enorme. No, gracias, somos nosotros. Muchísimas gracias por este espacio, Luis, y por ser tan empático con las buenas causas. Gracias, Paulo. Un abrazo enorme y hasta siempre. Gracias. Ha sido Paulo Morales hablando de autismo, un tema que nos atraviesa a todos. Bueno, gracias por todo.
Disculpas por este minutito robado a Mario Nasinovich, se lo devolveremos la semana que viene. Ha sido todo aquí en Pienso, Después Hablo. Luis Tarulo los saluda, sean muy felices. Hasta la semana que viene. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.